con este dólar no te salva ni vaca muerta. Digo para los que están agrandados y piensan que todo va de acuerdo a lo que se había planeado, ¿no? Un economista importante me decía, Roberto, todo esto que nos están atacando en estos días, no es un economista del peronismo, es para que después, cuando vuelva a ocurrir, cuando se acaben los dólares de nuevo, nosotros estemos demonizados. Viste que están atacando mucho a los economistas. Van a aprovechar estos meses en los que todavía les va a quedar la plata del fondo para disciplinar. Para cuando se le acaben los dólares de nuevo, la gente piense, no, ¿qué le vamos a creer a esto si la otra vez mintieron? Por eso reinventaron la historia. Y con esa nueva historia dicen que todo esto lo inventamos nosotros, que somos golpistas. Los tipos promueven un país sin industria, sin ciencia, y yo te diría, sin campo. Plata dulce, pero no dulce para vos. Este es un modelo de hidrocarburos, minería y timba financiera. Y no es solo el presente, porque el gobierno, cuando vino Besen y en esta relación con Trump, lo que acordó con Besen es que iba a hacer a un lado a China en las negociaciones, que los recursos naturales los iba a negociar con ellos. Ahora, vos imaginate, un país que tiene todos estos recursos naturales, en vez de negociar con todas las potencias y ver con cuál tenés la mejor orden, vos te entregás a uno. ¿Para qué? Para unos mangos que te van a durar unos meses. ¿Somos conscientes de lo que está haciendo este tipo? Y en este panorama le están diciendo a la gente que ellos no se equivocaron, que estaba todo planeado y que nosotros somos unos golpistas. En septiembre del año pasado, el Papa Francisco decía en el primer encuentro mundial con movimientos populares, Francisco decía así, pienso en mi país, donde el colonialismo se llama litio y se explota a tanta gente. Bueno, el litio es el mineral que nombró Georgieva en el video que acaban de ver. Y los que no entienden o piensan que es un concepto antiguo, la soberanía, se podrán dar cuenta de la importancia de tener un país soberano y no tener un tipo como esto que entrega todo por unas monedas. Milei, para salvarse, nos entregó. Y para que no lo contemos, como lo estoy contando ahora, con información y detalles, nos amenaza y nos golpea. Estamos frente a un gobierno de ultraderecha, violento, que para sostener su proyecto de empobrecimiento y entrega, es capaz de agredirnos. No es joda, repito, no lo personalizo. No lo personalizo. Me han pasado cosas peores, lamentablemente, problemas de salud. Lo que uno piensa, y cuando habla con los colegas, que les quiero agradecer muchísimo porque se han solidarizado, colegas que piensan muy distinto a mí, incluso algunos que hemos tenido diferencias, lo que uno piensa es que se hizo para disciplinarnos a todos, para que ya no haya voces críticas, que es una forma de entregar al pueblo. A mí, en lo personal, la verdad que me sirvió, porque tuve el afecto con los mensajes y los llamados de mucha gente que quiero, de mucha gente que admiro, y tuve la respuesta del repudio de los trabajadores del Destape, que para mí es lo más importante, ¿sí? Y de los amigos. Pero entiendo que no es contra mí la cosa. Me sirvió también para ver que el Destape puede funcionar sin mí. Y atención con eso, porque quiere decir que no van a arreglar las cosas solamente sacándome a mí. Yo vi cómo funcionó el Destape estos días, en una semana muy difícil y donde yo estaba desaparecido, porque no podía pensar. Tardé 3 días en recordar lo que había pasado. Y el Destape funcionó. Lo que quiero decir es que esto que están haciendo no tiene ningún sentido. Como la violencia nunca tiene ningún sentido. No van a cambiar nada. No van a arreglar nada. Yo no voy a cambiar, ya me ven acá. Tenía que volver el miércoles y vine hoy. Y los trabajadores no solo de acá, los de Página 12, los de Tiempo Argentino, los de C5N, los de Gelatina, los de Futurock. Hay periodistas muy buenos en todos lados que aún con miedo van a seguir trabajando. A nosotros el macrismo nos persiguió, nos censuró, me amenazaban, se metieron en mi casa, en la de mi hijo. Y la verdad, el Destape se multiplicó por 10 en esos años. Esto va a ser igual. Esto me da mucha más energía. Es espinaca esto para mí. Esto me da mucha más energía. Y voy a pelear todavía mucho más. Y los voy a investigar día y noche. Se los puedo asegurar. Y los voy a investigar día y noche. Para mostrarle a la población que no son más que una manga de lúmpenes saqueando el país. Que no valen nada.
y que van a ser una hoja en la historia de este país. Buenos días, compañeros. Bienvenido, Popeye. Claro. Hay que decirle, Sí, por ahí hay a que los decir. jóvenes Claro, por ahí hay no saben. 6 generaciones que no entienden. Por ahí lo de no la espinaca. sabe, claro. Pero la espinaca es que Te fortalece. da fuerza. Te fortalece. Bienvenido. Está Y la muy bien, verdad está que sos importante, Roberto. Obviamente que no hay que personalizar, coincido 100%, pero es un mensaje a través tuyo. O sea que sos protagonista. Entonces, y es Milei y es el ecosistema que rodea a Milei. Vos mencionaste Majul y me parece que ahí es una clave. Porque si todas las noches te ponen a vos, es diferente que, como mencionó Majul, dice, bueno, los de La Nación. Y vos también hiciste el recorrido, pero es diferente. Porque si Majul y otros más, la verdad no me acuerdo, yo perdonen como otros más, te ponen, dice Johnny Viale, ¿no? También. Te ponen a vos y dices, es él el que está diciendo esto. Bueno, ahí están señalando. Digamos, Majul es el sicario. La orden la da Milei. Pero vos tenés ahí que es el que te está señalando, porque todas las noches en la televisión, en medios que son ultraoficialistas, claramente están mandando el mensaje. Ahí es el mensaje directo. Y es un responsable directo. Digamos, él tiene que asumirlo, más allá que empieza a decir del periodismo independiente, etcétera, etcétera, y mintiendo que el tema del golpismo, porque es verdad. Acá nadie dice que tiene que bajar el gobierno. Al revés, ellos, cuando estaba el cristianismo, decía que tenían que bajarlos directamente. Cuando fue ¿cuál fue? La de Violcati con Grondona. Cuando fue la de la resolución 125. Entonces, bueno, simplemente eso, sabés que te mandé mensajes. Sí, Bienvenido, sí. Roberto. Voy a decir algo, la verdad es que salvo Viale y Majul, todos los otros periodistas que uno los ve, muy oficialistas, se comunicaron conmigo. Salvo Majul y Viale, todo el resto se comunicó conmigo. Bueno, ahí está la prueba. Esa es la prueba. No, y aparte lo que vos decías, y creo que Ari tenía un informe de cómo este fin de semana, después del episodio, se profundizó la agresión del dispositivo oficial y paraoficial hacia periodistas que en términos de ideas uno podría considerar afines al gobierno. Porque en ese aspecto, como vos decís, el diseño del uso de la violencia puede ser como caramelo de madera, como suelo decir acá, para distraer la atención, puede ser, pero no por eso es menos peligroso. No, digamos, además, mirá, por más que sea un distractivo. Yo te voy a decir la verdad, porque la gente piensa que uno no tiene miedo. Yo sí tengo miedo. De hecho, bueno, claro. el viernes vino la policía a mi casa, hicimos la denuncia con Graciela Peñafort, está hecha la denuncia. Espero que los encuentren. Vamos a hacerle una causa penal. Ahora, yo me estoy planteando si voy a tener seguridad, guardaespaldas o no. Y la verdad que no lo tuve nunca. Pero yo tengo que pensar en mí, en mi familia, y no sé, en los que están del otro lado, que pueda venir yo a laburar todos los días. Y nunca me había planteado eso, nunca me lo había planteado. Y además sumo algo, que es que siempre hay alguna forma, que es lo que vos mostraste recién, de tapar el modelo económico. Porque es que el tema son los datos que yo mostré recién, ¿no? Claro, por eso. Para sostener eso que mostré, o sea, un dólar al que le dio la plata al FMI, a lo que Bresen, que era socio de ellos, arregló para que nos den, y ellos por unos monedas de mierda entregan billones de dólares en recursos naturales. Claro, uno lo denuncia, uno investiga, da datos. Acabamos de contar que eran socios en un fondo de inversión gigantesco. Y para sostenerlo tenés que acallarnos. No, por eso digo, yendo a la historia, que es lo que nunca quieren, dicen, no, ¿por qué te vas tan para atrás? Y sí, pues sabés que ya lo vimos tantas veces. La dictadura impuso un modelo económico a través del terror. El terror no fue el fin en sí mismo. La dictadura no se impuso para desaparecer 30.000 personas y robarse 400 bebés. Lo hicieron por un modelo económico, el terror fue instrumental. El menemismo, que impuso un modelo económico parecido, te distraía con otras cosas, con la fiesta, con el Ferrari, con esas boludeces, que te distraía e implementaba un plan económico, también igual a los periodistas que no hacían lo que el Menem quería, les iniciaban causas, los apretaban, etc. Sí, el macrismo, causas judiciales. Causas judiciales, no, y a López Echagüe también. Conté el otro día que amaneció 2 veces en una zanja sin acordarse cómo llegó a esa zanja. López Echagüe, biógrafo de Duhalde.
Y ahora fue Duhalde, ahora que veo que sigue dando vueltas hablando del Papa. Bueno, Macri armaba causas judiciales y Lofer para encubrir un plan económico. Y el odio yo recién te escuchaba y no se me había ocurrido decirlo, de decir, no le crea a Milei que odia, porque Milei es un tipo que estudia y ejecuta. Bueno, estudia un modelo diseñado en Italia, que lo hemos contado muchas veces, está bien retratado en el libro Los Ingenieros del Caos, y lo ejecuta. Dentro de ese modelo está efectivamente insultar a los periodistas para que la gente se identifique con ese periodista que seguro que alguien no lo quiere, alguno de esos periodistas. Claro. A todos los que él menciona. Pues él menciona a Bonelli, menciona a Teneman, menciona a Dolan, te menciona a vos, menciona a María Solá. Seguro que alguien no lo quiere y dice no se los odia lo suficiente. Bueno, nadie se radicaliza solo. Esta gente sí me odió lo suficiente. Por eso. Claro. O sea, no sé si fue suficiente, por ahí les pareció hubo poco. alguien que en su cabeza eso le ingresó como vos podés ir y pegarle. Entonces, Claro. esa orden existió. Pero que no exista le estaba diciendo eso. ¿Cómo el odio cómo se transmite? Los que no Con existen los violencia. límites entre lo digital y lo real. Ya Yo lo que es digo, a ver, fantasía. recordemos la dictadura, los que no la vivieron. Vos en la dictadura no ibas a leer ninguna nota, ¿no? Cuando publicó Well lo mataron, no podías leer nada, no te ibas a enterar de nada. Lo más, si vas a buscar, había una revista que publicaba cosas muy poquitas, la revista Humor, cada 15 días. Llegó a estar censurada. Si vos la vas a buscar hoy, vas a buscar las denuncias y no te vas a dar cuenta, porque escribía tan entre líneas para que los milicos no se den cuenta. Es decir, hay un momento que el miedo hace que ya nadie diga nada. Si lo matan a uno, ¿cómo va? ¿Entendés? Entonces, ¿puede pasar esto? A mí me parece que si estos tipos ganan las elecciones, es decir, si la población avala esto, y es factible que se avance esto. Hoy mismo, varios periodistas me dijeron, y vamos a tener que tener más cuidado. Yo estoy absolutamente de acuerdo con ello. El tema es, ¿qué quiere decir tener más cuidado? Claro, pues no es solo cuando salís a la calle, es en cada palabra que escribís. Sí, claro. O cada palabra que decimos acá. Pero no hay que esperar a que ganen elecciones, ¿eh? Está pasando, y además ya demostraron en otros países que si las pierden, avanzan igual, o intentan avanzar igual. Por eso discúlpenme mi terquedad en ponerle un nombre a esto. Es fascismo. El ataque a vos fue un ataque fascista que fue incitado por un discurso fascista de un presidente fascista. No hay mucha El que quiere eliminar al que piensa distinto es fascista. Es eso. Estamos mostrando en imagen, perdón, ¿no? Porque son los que había mandado. Yo me puse a buscar, porque la frase de Milei es clara. Esto fue todo No posterior. digamos- Yo voy a contar una cosa. Sí. Esa noche que yo estaba destruido y el teléfono lo tenía mi hijo, él recibió mensajes de mucha gente, entre ellos de funcionarios muy altos del gobierno. Es decir, Milei sabía lo que había pasado y se puso a hacerlo más fuerte. Sí. A empezar a decir, no digamos lo suficiente 100 veces. Claro, o sea, Milei había Ya tuiteado... lo sabía, repito, ya lo sabía. La frase de Milei es no digamos lo suficiente a los periodistas. Esa es frase de él, Claro. diseñada por él, escrita por él. Claro. Y después dice, es lo que dicen las redes. No, claro, las redes repiten, entonces estamos mostrando un montón de tweets de este fin de semana nada más, Sí. donde un montón de usuarios, muchos de ellos con el tilde azul, o sea que alguien está agarpando $8 para sostener Claro. eso todos los meses, repitiendo no digamos lo suficiente a los periodistas, no digamos lo suficiente a los periodistas, no digamos lo suficiente a los periodistas, no digamos lo suficiente... O sea, se plagó de mensajes, incluido recién, estamos pasándolo por ahí un poco rápido, pero si podemos detenernos en alguno, por ejemplo, del Gordo Dan, no digamos suficiente a los periodistas, sigue. ¿Tenés ahí alguno del...? Este, por ejemplo, lo retuiteó Milei. Si podés frenar un cachito ahí. Este es Antídoto, que es uno de los trolls del gobierno. Así se papea a los periodistas ensobrados y recuerden que no los odiamos lo suficiente. Y Milei lo retuitea. Hay del Gordo Dan también, que es una suerte Claro. de vocero paraoficial de... Es un tipo importante Ahí en está. el gobierno, Gordodán. Muy importante. Sí, sí, sí. Dice, no digamos lo suficiente al periodismo. Que ahí está Strache. Ese Jairo Strache es un video, justo dice la captura cuando aparece él, aparecen un montón de periodistas y sistemáticamente este es otro abogado vinculado al gobierno, ASB, es Sarubi algo se llama, pero es un tipo del vocero del gobierno, Sarubi Benítez, no digamos lo suficiente a los periodistas, y esto es una tras de otra, sistemáticamente en red, Gordo Dan de vuelta, no digamos lo suficiente al periodismo, bueno, ¿cómo termina esto? Sí, y a ver, incluso me parece, yo lo primero que pensé cuando mencionaba esta frase es, ¿qué hubiera pasado si las madres decían que no digamos suficiente a los genocidas? Era tremendo, ¿no? Como Claro, idea. Y nunca claro, lo hicieron, qué nunca bueno. fuimos por ahí. Qué bueno. Siempre se fue, no somos este país, en definitiva. Pero
No odiamos lo suficiente a los periodistas y Patricia Bullrich justifica cómo salió el tiro del gas lacrimógeno en la cabeza que básicamente sigue teniendo internado a Pablo Grillo. ¿Cuánto es odiar suficiente a los periodistas? Y efectivamente se traduce en el miedo también, en el miedo que a partir de ahora tenemos como periodistas, pero en el miedo en un montón de casas por no llegar a fin de mes, en no poder pagar el alquiler. El miedo es estructural en este gobierno. Me parece que y acá digo, vamos a ser redundantes, pero la salida es colectiva. El punto es quién está construyéndonos esa salida. Sí, y hay algo más, que hoy lo escuchaba más temprano, un fragmento pasaba Ari de una entrevista con Valenzuela, que además gran parte de su vida fue periodista, y hoy si estuviera de ese lado probablemente sería insultado o sería parte pero digo, que ni siquiera desde ese lugar, intendente de 3 de febrero, ni siquiera desde ese lugar se puede poner en el lugar de otro y justificaba, y hay una línea del gobierno. Ponelo porque fue muy fuerte, y porque, te voy a decir, mira, me escribió Valenzuela, diciendo, qué sé yo, lo que me dice todo el mundo. Hola Roberto, lamento lo sucedido y repudio cualquier tipo de agresión. Espero que estés recuperándote. Pero el tema es que lo digas públicamente. O sea, la forma de que no me vuelva a pasar, porque me puede volver a pasar, es que lo digas públicamente, no que me mandes un mensaje de Valenzuela, que por supuesto no se lo contesté, se lo estoy contando ahora. Sí. Lo tenés que decir públicamente. Mirá cómo se comportó el tipo, lo que dijo él, hablándole del caso mío en particular, que nos conocemos hace mucho. Sí, y la línea que él representaba, ahí está, a ver, escuchémoslo primero. Contesta de un modo disruptivo y con palabras que no son habituales para la política. Pero mire, le voy a decir una cosa que me pasa a mí. Diego dijo en uno de los últimos tweets, el presidente dijo que la sociedad no odia lo suficiente a los periodistas. No odia lo suficiente. Es un poco mucho. ¿No te parece un poquito mucho? Hace 3 días le pegaron a un periodista por la espalda, una patada en la espalda y terminó en una clínica. ¿Para vos es igual? Ya que la violencia física es un límite para todos. Lo que sí, a mí me parece bien que cuando hay una nota, un comentario, una opinión, sea de un economista o de un periodista, que uno no está de acuerdo, uno aclare. ¿De ahí a pedir que no odie a la sociedad suficientemente a los que hacemos este trabajo? Me parece que es un montón. Bueno, tampoco... A ver, cuando haya una opinión que a vos te parece que frena el cambio en la Argentina, vos la vas a refutar con toda la fuerza que podés, ¿no? Y ahí es que... Bueno, ahí lo está justificando. La fuerza que podés fue esa. La próxima vez será más. Pero además después lo que dice es que a él le importan más las cuestiones de fondo que las formas. Es que para hacer el fondo es que no está haciendo esto. No hay nada más de fondo que promover la política a partir del odio. Es lo más de fondo que puede haber. De ahí después se desprende todo lo demás. Pero vos, para poder ajustar como le ajustás a los jubilados, tenés que promover que la gente odio sea indiferente a los jubilados. Para poder pegarles, tenés que provocar eso. Es decir, el odio acá no es algo... por eso yo hablo de fascismo. Porque el odio acá no es algo solamente distractivo. No es solamente una estrategia. Es el núcleo de la forma en la que gobiernan ellos, dividiendo un nosotros con un ellos y justificando cualquier cosa para el que esté del lado del enemigo. Es lo más de fondo posible. Si no solucionamos eso, no se soluciona nada. El tema es que en estos meses están pasando cosas muy graves y muy importantes. Digo, no sabemos qué firmaron con el secretario del Tesoro, pero sabemos que ahí tenemos recursos naturales para generaciones y generaciones, y estos tipos quieren acallar las voces que lo están comentando de los pocos que lo estamos comentando. A eso quería apuntar, porque es una noticia del día que me parece que está perfectamente vinculada a todo lo que estamos comentando. El gobierno habilitó el uso de armas de fuego en la frontera por parte de personal militar, de Fuerzas Armadas, y la posibilidad de que detengan a civiles. Eso es noticia del día, aunque ocurrió en realidad el 15 de abril pasado, cuando se puso en marcha el operativo Roca en Salta. De la puesta en marcha de ese operativo, que es parte de la saga que se inició con el operativo Güemes, que incluyó también el uso de Fuerzas Armadas en Rosario, fue bienvenido por el gobernador local, que es el gobernador Sáenz, que va a elecciones el próximo 4 de mayo. Ahora, bueno, ¿por qué marco esto? Primero porque Milei no hace lo que hace en soledad, lo hace con una complicidad muy expandida en ámbitos políticos, empresariales, y hay que tener en cuenta quiénes son los cómplices, porque en tal caso a todos ellos deberá caberles el reproche de esta etapa tan oscura, que puede oscurecerse aún más, porque siempre se puede estar peor. ¿Qué sería en este estado de cosas estar peor? Bueno, que la habilitación del uso de armas de fuego que violenta la Ley de Seguridad Interior
por parte de Fuerzas Armadas, en principio se utilicen para la protección de recursos naturales, no para los intereses nacionales, sino para los intereses extranjeros, es decir, el uso de Fuerzas Armadas para cuidar los intereses de la por transnacional ejemplo, que está ahí. Claro. Lo que decía Georgieva, el litio. Claro. La propia Georgieva lo decía recién, lo había dicho Claro. Laura Richardson. Así es. Y esta semana vamos a recibir al sucesor de Laura Richardson, que viene a observar cómo van los dominios el dominio sur de Estados Unidos con sus propios ojos. Entre el dominio sur están los recursos naturales que se extienden de la frontera norte militarizada a la Patagonia con los recursos energéticos, pasando por Cuyo con los recursos minerales. Todo eso forma parte de los intereses de Estados Unidos y están en la suscripción de entrega que se hizo con el acuerdo con el Fondo Monetario. Todo está vinculado. El tema es el odio al periodismo o el odio a determinados comunicadores o el uso del odio como insumo político puede estar descrito en los ingenieros del caos como método, pero cuando del libro se pasa a los hechos, las consecuencias, voy a usar una palabra de esta época, se hacen virales. Sí. Sí, no sabés cómo termina, se espiralizan. Además, en cada caso, después se formará distinto, no en todos los países será igual, no en todos los países llegará hasta acá. La verdad que a mí me lo han hecho desde, creo que la primera vez fue en 2015, que La Nación hizo un listado de 100 medios con su pauta, y el destape figuraba 63, y al otro día La Nata me puso mi cara y puso el monto del destape, y solamente habló de la plata que iba a recibir yo, y de ahí en más, de 2015, que hace 10 años que están haciendo esto. Y perjudicarte te perjudica, sin duda. No habían llegado a esto, pero habían hecho otras cosas, las amenazas telefónicas, la amenaza de bomba en C5N, que tuvimos que desalojarlo, el ingreso a mi casa, el de mi hijo, los tipos. Yo lo he hablado con grandes empresarios. Le dije, ¿cómo ustedes quieren construir un país en donde yo no pueda hablar? ¿Qué tipo de país es ese? Y los tipos hacen como Valenzuela, bueno, viste, qué sé yo. Y no, los tipos es para que ellos hagan sus negocios que tienen que callarnos a nosotros. Y va a ser un año con muchos negocios, ¿eh? Y el miedo va para todos lados. Hace poco hablé con un gran empresario que sobre una medida de gobierno de Milei. Le digo, ¿no querés salir en la radio a dar tu opinión? ¿Que esto te perjudica? Me dijo, ¿vos te acordás del tango El que no llora no mama? Sí, bueno, con Milei es distinto. El que llora no mama. Los tiene disciplinados incluso a tipos que son. Sí, claro. Tiene espalda, vos lo conocés. Claro. Que este tipo es tan intempestivo que incluso le tienen hasta cierto temor. Entonces nadie dice nada. Entonces, bueno, este ataque hacia vos, yo ya lo dije varias veces en la semana, pues me tocó además comunicarlo, pero es una técnica de disciplinamiento y de terror hacia todo el resto. Claro. Si le pasa a Navarro, que es un tipo poderoso, que es dueño de un medio, que qué sé yo, imagínate a cualquier periodista suelto. Y aparte le pasa a quien dijo que esto podía pasar y fue denunciado por eso. Bueno, ahí está el otro tema. ¿Voy a tener justicia yo? Yo cuando dije que iba a pasar esto 15 días antes de que la atacaran a Cristina, que dije, mire, está Revolución Federal haciendo esto. Después están los medios que levantan el escrache y lo pasan. Y digan, a mí no me gusta, pero bueno, algo hicieron. Va a llegar un momento que van a matar a alguien. 2 semanas antes de que le pegan el tiro a Cristina o intentaran pegarle tiro. Y me imputaron a mí. ¿Qué preguntabas? ¿Si ibas a tener justicia? ¿Está en el fuero porteño la causa? Sí. ¿En la Ciudad de Buenos Aires? Sí. ¿Lo va a llevar adelante un fiscal? ¿Lo viste a Maíquez con ¿Sabés Milei? dónde estaba el jefe de los fiscales de la Ciudad de Buenos Aires el fin de semana? Fue a Haciendo guardia en la puerta del hotel para saludarlo a Milei. Así es. Y el jefe de los fiscales es ese señor Maíquez, que fue Juan Bautista Maíquez. parte de los huemules. No quiero descorazonarte. Sí. No creo. Bueno, si que no vayas a tener tuvo... justicia. Bueno, hay algunos que por ahí. Si no- pueden No, agarrar. siempre están las 2 o 3 excepciones. Pongamos una cuotita, ¿no? Sí, no hay, tiene Femurano. No, en el sistema No, de justicia puede haber también un- hay, Hay, no, hay tengo que cero fe. incentivar, porque también debe haber miedo en el Igual Poder si el Judicial. delito... porque Claro que hay hay dos Entonces, por cosas. eso hay que Sí. tratar de No, por supuesto. cobijar a los El tema que es que hay por dos ahí cosas, sí. quieran. Hay 2 o 3 jueces, nos pasa que no dan abasto. Los buenos Pero no yo dan abasto. he Y aparte hablado- no le dan las causas delicadas. No, pero acá hay dos cosas. Yo Una he es hablado con jueces y fiscales y me dicen, y bueno, con las cosas que decís,
Como diciendo, ¿tenés la pollerita tan cortita? Es que acá, Roberto, hay dos cosas. Una son los tipos que te atacaron. Eso es un delito. Un tipo que fue y te pegó. Es como el caso de Cristina. O sea, un tipo que fue y le puso un arma en la cabeza, vos vino un tipo y te pegó una piña. Ese es un delito. La incitación al odio y a la violencia colectiva es otro delito. Y además es un delito federal y si lo comete el presidente, más. Que ahí es otro camino. Eso es como... ¿Ya se activó esa causa? ¿Ya estuvo? No. Ah. Yo digo O que sea, acá puede hay ser un varios fiscal. delitos dando vueltas. O sea, un Stornelli lo podría hacer perfectamente. Sí, si a Stornelli se le ocurrió denunciar a Vanina Biasi Pero no lo hizo. por sus opiniones sobre lo que hace el Estado de Israel. Hay un elemento Y el que... juez Rafeca la procesó. Por eso no, pero no lo hizo. siendo No lo diputada. hizo ni Stornelli, Siendo ni diputada. Policita, ni ninguno No, de no. los que están en Comoropí. Que Hay un debe haber elemento que excepciones, yo quiero no las conozco. agregar que está claro que si le estuviese yendo bárbaro, digamos, si estuviese genial, no estaría incitando el odio, estaría más tranquilo en las declaraciones. Además de que hay una estrategia política, es cierto. Pero esa estrategia política, ves, si a vos te va bárbaro... ¿Con qué intensidad la desarrollás? Claro, cómo la desarrollás. Y claramente no le está yendo bien, más allá de todo. Lo que pasa es que uno queda encerrado en todos los discursos, en el ecosistema de comunicación, en todo lo que se habla, entonces decís, uy, bueno, mirá cómo la está difundiendo. Pero fríamente vos agarrás y empezás a ver, como vos mencionás algunos números de economía, decís, me parece que no le está yendo tan bien. En realidad le está yendo mal. Después vas a la parte de la política. ¿Cómo va el tema de las alianzas? ¿Cómo fue el resultado electoral que tuvo el Santa? No le fue tan bien. ¿Cómo le va con gente que por ahí podría estar como aliados sociales, empresariales? No sé si le está tan bien. A ver, a Techín le dio, ¿no? Pero le está armando una Unión Industrial Argentina que por ahí puede llegar a elevar un poquito. Bueno, hay un sendero que no se le ve tan despejado. Entonces, cuando está más desesperado, y yo creo que ese era, si querés, la palabra no sé si es el temor, el interrogante que yo tenía era, cuando a este le vaya mal, ¿cómo va a reaccionar? Porque se le vio los desbordes, se le vio los desbordes como candidato, se le vio los desbordes también cuando estaba ejerciendo. Pero cuando le esté yendo mal, ¿cómo va a reaccionar? Bueno, es como está reaccionando. Claro. Está reaccionando, la verdad, en forma violenta, en forma totalmente descontrolada. Se ve, digamos, él viaja y llega tarde a una cuestión que era lo único que tenía que hacer importante. Dice que no llegó tarde. Bueno, por eso. Se ve que Lula llegó temprano, entonces. Bueno, entonces, y eso se lo señala porque es una cuestión básica del periodismo, más allá de oficialismo. Pues, claro. Flaco, llegaste tarde, ¿qué querés que te diga? Vos tenías que estar ahí. Tenía que estar ahí, digamos, como estuvieron todos. Y llegaste tarde porque le quisiste dar un premio de madera, no caramelo de madera, un premio de madera a un tipo que es un marginal en el mundo. En España y todo. Digamos, que es un anarcocapital. Ni que hablar el acto vergonzoso de ayer que hizo en la Casa Rosada. Es que en realidad, bueno, perdón, entonces te das cuenta, lo último, está en una realidad paralela y además en esa realidad paralela al tipo le está yendo mal, entonces reacciona con violencia. El acto de ayer en la Casa Rosada no solo es bochornoso en sí, sino que demuestra que Milei llegó tarde al velorio de Francisco, que es algo distinto del funeral. Algo, se ve que los libertarios nunca tuvieron que pasar por eso, y la verdad es que bien por ellos, ¿no? Qué bueno, ¿no? No se les murió nadie. Cuando pasa por ellas. Y después volvió de apuro a hacer el acto. O sea, Milei interrumpió su homenaje a Jesús Huerta de Soto para ir a sacarse una foto en el funeral del Papa. Digámoslo con todas las letras. Claro. ¿Sí? A un se tipo, quedó hasta el último momento y volvió corriendo para hacerle esas 2 entregas de premio al tipo. A un tipo que no existe, pero que detesta al Papa Francisco. Además. No al Papa, a la iglesia. Todos sus ídolos detestaban al Papa Francisco. En la universidad del tipo que proponía cortar vínculo con el Vaticano. Sí. Es decir, todo mal. Hubiera sido más digno que no fuese igual. Hubiera sido más digno que no fuese. Hubiera sido más digno que no fuese. Hubiese sido, igual lo estaríamos criticando si no hubiera ido porque hubiera estado mal. Sí. Pero lo que hizo es peor todavía. Yo prefiero los tipos que tienen algo de dignidad y no yo prefiero a alguien que entiende la importancia
el cargo que ocupa y actúa de forma conforme. Está bien, pero el problema de la indignidad de Milei es que nos lleva puesto a todos. Pero por supuesto. O sea, la indignidad de Milei, que es un poco lo que estamos contando acá, ¿no? La arrastrada con el Fondo Monetario por necesidad, pero también por convicción. Lo mismo que con Trump. Ahí no sé en qué porcentaje de esa arrastrada está la necesidad y la convicción. Yo creo que maridan. Ahora, en eso nos lleva puesto a todos por varias generaciones de argentinos. ¿Cuándo se endeuda? ¿Cuándo entrega negocios? Está por entregar Transener ahora, que es de las empresas de energía quizá la más importante que tiene hoy con propiedad del Estado. Disculpa, sí. Es Transener, 2 centrales térmicas y el gasoducto también, porque cuando se habla de NARSA, ¿no? Tenés un montón de activos que tiene el Estado que son activos estratégicos. El que se inauguró ahora. Sí. Y el NASA. otro, el del norte también, porque todos esos son activos que están dentro de eso NARSA. es lo que hablamos del saqueo, ¿no? Pero eso es un saqueo. Claro, pero ¿por qué pongo el ojo en Transener? Cuando se anuncia la semana pasada que el Estado se va a desprender de las acciones que tiene de Transener, que es público-privado, digamos, porque hay un accionista privado, el Estado lo anuncia después de casi 15 días de caída extraordinaria del valor de Transener. Dentro del marco general de caída, pasó inadvertido. Pero cuando rebotaban el resto de las empresas, Transener no rebotaba. Claro. ¿Por qué no rebotaba? Porque estaban tirando el precio. ¿Quién lo estaba tirando? Y hay una sospecha muy seria de que se hizo mal vendiendo las acciones que tiene el Fondo de Garantía de Sustentabilidad, que es un método que el propio Milei ya había promocionado. Para bajarle el precio, para venderlo barato. No puede vender, ¿no? Lo hace con las acciones del FGS, digamos, están violando la ley. Pero, escúchame, están violando la ley de seguridad exterior. Hay que decirlo. Te van a cagar la trompada. Lo pueden hacer, pero hay que decirlo. Pero claro, pero el tema es que no tiene consecuencia violar la ley si estás en el gobierno de Milei en este momento en la Argentina. Por lo que hablábamos recién, porque ¿y qué fiscal hizo la denuncia? Claro. Hay un todo, ¿no? Hay un todo. Hay empresarios que no le importa este saqueo o que están prendidos. Hay medios que, él habla de los periodistas censurados y la verdad que los periodistas censurados son los que laburan con él. Son los que laburan con él. Él le está haciendo daño al periodismo, ¿eh? Va a haber una parte de la sociedad que va a desconfiar en general del periodismo por lo que él está haciendo con el periodismo. Después la gente cuando terminó el gobierno se olvida de quién era el gobierno, pero el desprestigio general hacia el periodismo queda. Y la verdad que el desprestigio general al periodismo lo hicieron los amigos de él. No nosotros, los amigos de él. Ahora, eso va desgastando a la sociedad, va haciendo una sociedad, un país, una nación mucho peor. Y violento, no sé si, bueno, no te contamos porque estabas internado, pero los primeros 2 días que acá los compañeros de la radio y de la redacción tuiteaban, che, le pegaron a Roberto, compartían la noticia, los comentarios que les ponían abajo eran de un nivel de violencia. Bueno, yo pensaba en este tipo que me pegó de atrás en el anonimato, ¿no? Que es lo mismo que en redes, el anonimato. El tipo no está, yo no lo vi. ¿No? En Twitter es lo mismo, yo no lo vi, es el anonimato de la época, ¿no? La crueldad, la violencia del anónimo, del que en realidad no es un tipo que viene de frente y yo pienso distinto a vos y quiero decirte esto. No, es el anonimato, el pegar atrás también hay un anonimato en eso, ¿no? Y además repetir que criticar a un periodista no es atentar contra la libertad de expresión. Estar en desacuerdo, atentar contra la libertad de expresión es fundir medios, meter en cana a dueños de medios, tratar de vaciarlos, amenazarlos, apretarlos y encima incitar a la violencia, que esa violencia después sí tiene un correlato en la Yo creo que lo que vida hacen real. Majuli y Viale todas las noches de poner una cara atrás y estar media hora, en ese momento que lo están haciendo, saben que lo están haciendo para buscar luego el escrache público. Y si no, hay ninguna otra no lo razón. saben, no es una excusa porque es gente grande que tiene muchísimos años en esto. Con lo cual, el efecto es ese. Y está claro. Entonces, haciéndolo lo sepan o no lo sepan. Haciéndolo mientras editás, sacás pequeñas cosas, ¿no? Decir, bueno, acá dijo dólar 2000, qué sé yo. Entonces vos le ponés golpista a eso, sin el análisis anterior de cómo sacaba. La verdad que si no hubiera llegado la plata del FMI, 2000 no era nada. Si valía 1400. Se estaban cayendo, no es que estaban en el abismo, se estaban cayendo. Claro. Hay historias sobre los gobiernos que se quedan sin dólares. El Banco Central era un colador de dólares, lo decían todos, lo sabían todos. Y por eso el Fondo Monetario Internacional hasta le pone 12.000 millones, en realidad es Estados Unidos, le pone 12.000 millones de dólares porque 8.000 o 6.000 no alcanzaban. Claro. Y no alcanzan los 12.000, en realidad son 13.500 millones porque vinieron 1.500 millones del Banco Mundial. De esos 13.500 millones no alcanzan y por eso
el secretario del Tesoro, Scott Bessent, mandó un mensaje a través de Bloomberg en una reunión con el JP Morgan, que es el banco entre todos los bancos más importantes de Occidente, para decir, bueno, si tiene un problema Argentina le vamos a dar más plata. ¿Por qué? Porque los 6.000, los 8.000 no alcanzaban, los 13.500 siguen sin alcanzar y en realidad están desesperados para que ingresen los dólares financieros del carry trade. Tan desesperados están, que utilizaron la TV pública con... Aracre. Sí, y el periodista... Andino. Tengo un problema yo con mis colegas, con los nombres. Con Andino, para publicitar y fomentar el carry trade. Para que Doña Rosa haga carry trade. Digamos. O sea, vos fíjate, utilizaron el medio público, o sea, la TV pública, para que entre los dólares financieros y poniendo... Bueno, ¿qué significa eso? Ahí hay una lectura, no es la lectura lineal, es no les alcanzan los dólares. Claro. Entonces, ahora me decís, pero mirá cómo está. Y es transitorio. No les alcanza y no van a generar, digo, perdón que me meta en economía, pero... Si vos tenés esa cuenta corriente que perdiste 2.500 millones en 3 meses, o sea... el préstamo es una vez, 2 veces, después se acabó. El déficit es constante. Sí. Mientras vos mantenés el dólar aplastado, el déficit es constante. Entonces no hay plata que alcance. Claro, el flujo. El Claro, flujo exactamente. es constante. Y bueno, se te acaba, es como el ahorro. Además, Claro. te sumo una cosa, los números de industria. O sea, O sea, vos la tenés gente va a seguir formas- viajando al exterior, va Claro. a seguir comprando alimentos importados. El otro día estuvo el dato de turismo, hablando del exterior. El dato de turismo es el peor dato en años, porque... se está Caída de yendo- los que llegan acá. Un y 25% de caída se duplica Y se lo que duplica se... lo que se sale. duplica y le sumas industria que está dejando de exportar, está dejando de producir, ni hablar de exportar, y el sector agropecuario, hoy hablamos con el vice de la rural, porque están esperando a ver a cuánto va a estar el dólar. Y dicen, bueno, este dólar no, hay un montón de cosas que no podemos hacer, y se van a quejar, y no, porque hay expectativa. Claro. A Sí. Cristina Y le una- pararon el país 4 meses. Claro, cuando... Y una cuentita más. A ver, dígame si se acuerdan. A ver, ¿qué inversión extranjera vino? Cero. Con Bueno. el RIGI. Entonces, si no te vienen No dólares. eso. Bueno, se cayó eso, Petronas, ¿no? Se cayó la inversión extranjera más importante de la historia del país porque el presidente la quiso cambiar de una provincia a otra para conseguir 2 votos Es para que la ley de eso, bases. eso me lo dijo un analista de energía. Me dijo, Roberto, Petronas tenía que hacer una inversión y ve que el presidente en el medio de esa inversión se pelea con quien puede ser el próximo presidente, que es Axel Kicillof. Entonces el tipo dice, yo vengo a hundir acá 30.000 millones de dólares y cuando venga el otro va a decir, no, pero vos jugaste con este. Para Sí, sacar igual- la ley de pero- bases. y se fue por Petronas. los 2 votos de Bertilneck en la ley de bases. Pero Así se es. fue Sí, Petronas claro. de vaca muerta también. Le vendió su área a Galuccio, de Vista. O sea, que se van, no es que vienen. Entonces, Pero además, ¿Te acordás que el año pasado yo decía, ojo, porque si entran tantos dólares por inversiones y tantos dólares por el petróleo y el gas, podemos tener un problema de caída de precios por dólares genuinos? Ahora tenemos un problema de caída de precio del dólar por dólares de timba y prestados. Sí, Ahí y un me endeudamiento para la campaña. me apuntan algo respecto a lo de Viale y Majul, que Viale el otro día dice que usó, eso lo hace siempre, usa cosas atemporales. Agarró algo de Candelaria de hace un tiempo y lo puso ahora. Es como si nosotros cuando pasamos siempre las cosas que dicen el día anterior, le cambiamos la fecha. Entonces vos quedás como que mentiste, porque lo ponés en otra fecha. O sea, son todas cosas que no son para hacer un análisis de lo que dijo el otro, que en ese caso vale, sino para demonizar al otro, nada más. Y ahora empiezan, no sé, con Candelaria, que hace poco tiempo que está al aire. sí, y que es Claro, mujer, no terrible. digo, porque este gobierno ataca mucho, más allá obviamente de tu caso, que no corre para esto que estoy diciendo, tiene muchísima más facilidad de ataque a mujeres que a varones, más allá, reitero, más allá de esta salvedad. Y volviendo a lo de recién y el fondo, estamos hablando de un financiamiento explícito por segunda vez a la campaña electoral. Claro. Digo- Esta vez lo dicen directamente, Sí. sí. En el caso de Macri nos enteramos tiempo después cuando lo dijo Craver Carone, ¿no? Dijo, esa plata fue para la elección de Macri. Sí. Eso, bueno, eso da una idea de la situación, porque a veces no se comprende del todo que es un país donde no funciona la justicia, donde prácticamente no funcionan los medios de comunicación, en donde el tipo tiene agarrado a los empresarios, como contaba Ari, a los gobernadores, a los legisladores. Yo te digo una cosa, mucha gente que me mensajeó en privado, después no hizo nada en público. Y yo entiendo, porque tiene miedo. Tiene miedo de quedar pegado. A mí me pasó en C5N una vez, cuando ganó Macri,
y yo le seguía pegando, y el tipo ya era presidente, y íbamos a salir al aire, y viste cuando salen dos periodistas juntos, y cuando yo terminé de hablar, le di la palabra y el tipo no estaba más. Y cuando fuimos a la tanda me pregunté, che, ¿qué, ¿le pasó algo a Jorge? ¿Se descompuso? No, renunció. Le digo, ¿renunció al aire? Sí, no quería salir al aire con vos. Se fue a ir a otro país. Entonces, eso genera miedo, ¿entendés? Es decir, bueno, si este no tiene miedo, vamos a hacer que todos los demás, que tengo miedo, no es que no tenga miedo, que todos los demás sí tengan miedo y no quieran aparecer cerca, ¿no? Esta semana, digo, creo que mañana martes, viene un tema real, no una acusación, nada más, que es el tema de la estafa. Pasan tantas cosas que nos olvidamos de la estafa del presidente. El presidente es una estafa. Él vendió algo que era una estafa. Fue parte de la estafa, no hubiera ocurrido sin él, no tenía ninguna posibilidad de concretarse sin él. Y hace rato que estamos dando vuelta porque hay gente que labura para cubrir esa estafa. Así es. Hablemos de dos estafas. Porque está la estafa en sí misma, la cripto libra, de eso estamos hablando, pero también todo el sistema de coimas para acceso privilegiado al presidente, que se destapó a partir de eso y que corre por un carril paralelo. Incluso si Milei pudiera demostrar que no tuvo nada que ver con Libra, lo cual es imposible porque están todas las pruebas de que tuvo algo que ver, todavía tendría que explicar por qué cobraba plata para tener reuniones con él, algo que es absolutamente ilegal y que viene haciendo de forma sistemática, por lo menos desde que fue electo diputado. Mañana tienen que comparecer ante el Congreso en el marco de una figura puntual, que es la interpelación, el pedido de informes, figura que está en la Constitución Nacional, es decir, que el Poder Legislativo, entre las herramientas de control que tiene del Poder Ejecutivo, puede votar y por mayoría simple ordenar a los ministros del gobierno y funcionarios del gobierno que se presentan a responder preguntas. Y pidieron entonces que mañana, o pidieron más bien no, ordenaron que mañana se presenten a responder preguntas el jefe de gabinete, Guillermo Francos, el ministro de Justicia, Mariano Cunio Libarona, el ministro de Economía, Luis Toto Caputo, y el jefe de la Comisión Nacional de Valores. Ya esta lista es una lista corta, de la cual por una negociación poco clara el día que se votó esto, terminó quedando afuera, por ejemplo, Karina Milei, que también había sido pedido por la oposición que tuviera que ser interpelada, y el gobierno la terminó salvando con la ayuda inestimable de la coalición cívica, que viene teniendo algunos votos para salvar al gobierno últimamente. Bueno, se ve que esta figura de la interpelación para este gobierno tan particular es optativa, porque lo que dijeron es que no van a ir los 4 que llamaron, que van a ir solamente 2. Va a ir Francos y, hasta donde tengo entendido, Cunio Libarona. Esto último no confirmado, Francos sí confirmado. Toto Caputo, que no fue al Congreso a explicar la deuda, que no fue al Congreso a explicar el presupuesto. ¿Cuándo es esto? No va a ir al Congreso. Esto es mañana. No va a ir al Congreso tampoco tras la interpelación. La interpelación no es optativa. Lo que sucede es que no hay ninguna pena prevista. Con lo cual, yo, si fuera diputado mañana, lo primero que haría sería proponer votar una nueva reglamentación que establezca penas para que no vayan. Digo, tiene esa herramienta la Cámara de Diputados para hacerlo. Y no solo eso, sino que Francos, que se acuerdan que había ido hace 2 semanas al Congreso a responder preguntas porque le corresponde también brindar informes mensuales, y que hubo más de 70 preguntas sobre la estafa Libra, que dijo que no iba a responder porque total iba a ir a la otra semana a responder sobre eso. Bueno, lo que dice Franco es que ahora que esas 70 preguntas no las va a responder, que él va a responder, bueno, va a presentar un informe, va a presentar lo que tenga que decir, va a responder preguntas que se hagan en el momento por parte de los diputados, pero que las 70 que le hicieron por escrito en su momento... ¿Qué es lo que se hace siempre? ¿Qué es lo que se hace siempre? Claro. El Poder Ejecutivo considera optativas cuestiones que son obligatorias, pero bueno, no nos sorprende ya a esta altura del partido. Esto sigue el miércoles también en la Cámara de Diputados porque empieza a funcionar, se conforma la comisión investigadora que va a poder seguir este tema. ¿Cuál es la cuestión? Y nosotros acá lo contamos hace un par de semanas. La comisión investigadora se había conformado con 24 miembros, se había acordado una distribución de esos miembros de forma tal de que estén representados todos los bloques. Y aprovechándose de esa letra chica, el gobierno empezó a armar interbloques para poder ir sumando más representantes
y llegar a tener mayoría en la comisión investigadora, es decir, que el Ejecutivo decida qué se investiga y qué no, lo cual no tiene ningún tipo de sentido. Para contrarrestar esto, la oposición tuvo que también ponerse a armar interbloques, se terminó armando un interbloque donde hay 2 diputadas de Unión por la Patria con el bloque de izquierda, simplemente para evitar esta maniobra del gobierno de quedar en mayoría en la comisión investigadora. Bueno, ahora tiene 28 miembros, 14 contra 14, está empatado, no se pone de acuerdo quién puede llegar a presidirla, el gobierno está haciendo todo para embarrar la cancha, para que no pueda avanzar de ninguna manera. Lo contrario a lo que había dicho el gobierno el primer día, que dijo, bueno, nos vamos a poner a disposición, vamos a contestar todas las preguntas. Es más, Francos también anticipó que no va a dar datos mañana sobre las conclusiones a las que llegó. ¿Se acuerdan que se creó una unidad especial en el Ejecutivo? Sí. Bueno, supuestamente hay conclusiones, pero Francos no las puede contar porque son secretas o no se sabe qué. Ahora, en este contexto te agrego un dato más, porque nosotros contamos en su momento que el tema de Libra, más allá de la estafa que salió mal, porque terminaron sacando toda la plata de golpe y la gente entonces se asustó y la plata volvió a cero. En realidad era un esquema que tenía, si salía bien, pensado en más largo plazo, porque una vez que queda establecida esa moneda y queda flotando, que fue lo que hizo Trump con la suya, hizo la curva del principio en la cual hizo mucha guita inicial haciendo que la gente compre y después vendiendo, pero después la estabilizó, porque lo hizo mejor que lo hizo Milei, y esa moneda sigue existiendo y sigue andando. Bueno, la semana pasada un sitio vinculado a la familia Trump publica, les voy a pedir la placa 1, este anuncio, en el cual lo que dicen es que se está organizando una cena del presidente Donald Trump, placa Nico 01, por favor, donde va a recibir personalmente a las 220 personas que tengan la mayor cantidad de la criptomoneda Trump en su billetera. ¿Alentando la compra? Cena con Donald Trump, dice, la invitación más exclusiva del mundo solo para las 220 personas que tengan mayor cantidad. O sea, podés ir ahora y comprar una gran cantidad e ir. Bueno, es decir, está alentando nuevamente. Mirá inmediatamente lo que pasó con la criptomoneda Trump después de que se anunció esto. Vas a ver la siguiente placa. ¡Pumba! Se aumentó más de un 60% su valor en una hora. O sea, y obviamente eso después alguien retiró plata y volvió a caer. Claro. Pero más allá de la maniobra especulativa esa, lo que hay es un canal absolutamente abierto. Para recaudar. Para sobornar a Trump. Es ponerle plata en el bolsillo a Trump comprar esa moneda. Y él dice, los 220 que más compren de esto los voy a recibir en una cena. Después en esa cena se podrá hablar de negocios, se podrá... Pero lo que está haciendo es vendiendo acceso privilegiado, lo mismo que hizo Milei en Tech Forum. Es una joda. Lo mismo. Es una joda. Es absolutamente una joda. En el sistema financiero tenés estafas. Pero esto directamente... Pero esto ya esto es obsceno. Yo no tengo ninguna empatía por las víctimas de este tipo de cosas, ¿no? O sea, la verdad, no me genera Pero acá, más allá de las víctimas, el tema es cómo la corrupción termina estando absolutamente... Claro, a la luz. A la luz. Correcto, pero pensaba en que nosotros incluso entrevistamos a víctimas de la estafa Libra y demás. A mí no me generan empatía, la verdad. No, es que creo que la víctima es... Tomemos un caso de acá, donde Milei arregla con un empresario, hacer algún negocio... Y llegó de esa manera a Milei. La víctima somos nosotros cuando el presidente hace un negocio con alguien por la plata y no por la conveniencia del país. Correcto. Por eso no me genera empatía. Las víctimas directas sería en este caso para corregir. Pero me pregunto qué se está incubando entre esas víctimas. Porque hay un proceso, no sé si ustedes estuvieron viendo Black Mirror en estos días. Bueno, hay un proceso en este tiempo que es que las cosas que nacen chiquititas en los márgenes muy rápidamente se empoderan, ¿no? No sé, cuando ganó Obama, en los márgenes había grupos de integristas blancos que... sí, que una década más tarde estaban llegando a la Casa Blanca. Una década más tarde estaban llegando al gobierno con Donald Trump, pero que en ese momento se veían como muy marginales, porque efectivamente lo eran. Pasó acá con la pandemia. Un grupo de marginales antivacunas protestaban, yo qué sé, eran marginales. Bueno, hoy están en el gobierno. Pasó también ese grupo de marginales. En las redes sociales hay un muy buen libro de Juan Rocco que se llama La democracia en peligro, donde explica que todo este lenguaje de ultraderecha
empezó a esparcirse en los márgenes de las redes sociales, foros que se llaman 4chan, 8chan, que no son Facebook, no son Instagram, y una vez que se estableció un lenguaje común en la periferia, eso terminó copando el centro, pero ya había un laburo previo en la periferia muy importante. La pregunta que yo me hacía, retomando lo que planteaba Gise hace un ratito, es: llegan al gobierno los que detectan en los márgenes esos movimientos, le hablan a esos movimientos y los hacen germinar, los riegan y después se sirven de eso. ¿Quién está regando lo que hoy aparece en los márgenes como proceso de resistencia a este saqueo? ¿Quién? Y esa es la pregunta que se decía Gise y solamente retomo. Claro, tiene un vacío. Tengo una respuesta ahí, porque, por ejemplo, una idea que hoy en día es absolutamente marginal y hay que luchar por llevar al centro es que esta deuda es absolutamente impagable y no se puede pagar. Y estamos viendo, hoy a la mañana Axel Kicillof habló de una denuncia directamente contra Georgieva, economistas del ala más racional, si se quiere, del peronismo, diciendo, che, miren que esta deuda no se puede pagar. Es decir, estamos viendo que en los márgenes además, se empieza lo que a es seguro cuestionar que no se puede pagar, que es si vos te endeudás y además le entregás los recursos. Además, ni hablar. Pero es que no está hecha Porque para si vos me pagar. dejás 2 billones de dólares y vos decís, debemos 500.000, bueno, tengo una manera de negociar, porque tengo en la espalda. Si además los entrego, quiero ir al tema del FMI con Alfredo. No, bueno, porque es un buen disparador, digamos, si esa deuda es impagable y es una deuda política, por ahí era el corolario, también va a tener que tener un tratamiento político. Así es. Pero tenemos precisamente cómo ha quedado, a diferencia de otros créditos, en una forma muy, muy evidente, que se trata de un crédito político para financiar la campaña electoral de Milei. Cuando la de Macri nos enteramos después, cuando, como mencionabas vos, Claver Carone lo menciona, pero ya había pasado. Pero esta posición de Kristalina Georgieva, número 1 del Fondo Monetario Internacional, la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, ese es el cargo, no es un comportamiento que no ha sido habitual de los titulares del Fondo Monetario Internacional para apoyar políticas argentinas. Lo que pasa es que Kristalina cruzó un límite. ¿Lo contó? Claro, lo contó. Porque vamos a rescatar un poco la historia. A mí me gusta rescatar un poquito de la historia. Michel Camdessus, francés, también fue titular del Fondo Monetario Internacional durante la década del 90, y durante la década del 90 la Argentina era puesta como modelo. ¿Quién era el presidente? Era Carlos Saúl. Y se tiraron elogios. Vamos a escucharlo. El Fondo Monetario homenajeaba a Menem en Washington por el milagro argentino. Presidente, esta foto para mí va a ser estupenda para mí. Para mí también. Sí, pero la suya no sé. No sé, vamos ya no sé. Depende que ya le dije que una foto con el diablo siempre es peligrosa. No, por favor. Camdessus hablaba bien español porque además tenía muchos vínculos también acá vinculados con Argentina. Camdessus dice que fue el mejor presidente de los últimos 50 años en Argentina, Carlos Saúl. Esto fue en el 98, le dio un lugar... Esa fue una época de entrega fuerte, sí, ¿no? Por eso. Todas las empresas del Estado. Nunca un presidente de otro país, que no sea los anfitriones de la asamblea anual del Fondo Monetario y Banco Mundial, inauguraba. Bueno, en 1998 Menem inaugura la asamblea anual del fondo junto con Bill Clinton, era en Washington, dándole ese lugar. Entonces la pregunta es, bueno, ¿qué pasó con la economía argentina a partir de 1998, que era puesto como modelo para el mundo? Bueno, comenzó la peor recesión de la historia argentina. Desde agosto del 98 a agosto del 2002, que esa es la consecuencia del plan económico del Fondo Monetario Internacional. El otro antecedente es también, vamos a buscar un poquito la historia, que es más reciente, la de Macri, pidiendo que los argentinos se enamoren de Lagarde. No sé cómo describirlo, porque estamos hablando de estos enamoramientos. Hemos empezado una gran relación. Y también con Christine, debo que confesar que hemos
iniciado una gran relación ya desde hace algunos meses. Y espero que funcione muy bien y que lleve a que todo el país termine enamorado de Christine. Christine es Christine Lagarde, titular del Fondo Monetario Internacional, también francesa, y el saldo del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, esto es más reciente, es un endeudamiento impagable. El plan global era de 57.000 millones de dólares, de los cuales se desembolsaron 44.500 millones de dólares. La economía argentina empezó en el 2018 un ciclo recesivo, fuga de capitales, caída del nivel de actividad económica y por consiguiente incremento de la pobreza, del desempleo y deterioro generalizado. O sea que después de los apoyos viene la caída. Y aquí viene el último tape, que es el de Kristalina Georgieva invitando a la sociedad argentina a votar a Javier Milei. Domésticamente el país tendrá elecciones, como saben, en octubre, dice Georgieva, y es fundamental que no descarrile la voluntad de cambio. Hasta ahora no vemos que ese riesgo se materialice, pero insto a Argentina a mantener el rumbo. Es una vergüenza. Es el paso siguiente de lo que es tradicional de apoyo del Fondo Monetario Internacional a los países que le da el crédito. Acá pasó un límite, es un avance sobre la soberanía, como también mencionó Ari en su programa, y yo lo mencioné también en mi nota del domingo en el Destape, viola el estatuto del fondo, viola la ley de ética, por eso al otro día salió al control de daños, claro, para decir no estaba hablando de las elecciones, porque tiene un despelote infernal dentro al interior del Fondo Monetario Internacional. Rápidamente quiero decir que tiene ese problema, porque no todo el staff del fondo está de acuerdo con la firma de este acuerdo, no todo el directorio, más bien la mitad del directorio estaba en desacuerdo de darle un crédito desproporcionado a la Argentina cuando ya tiene un crédito que ya es impagable. Con el crédito que se le da a Milei, el 46% del total de la cartera crediticia del Fondo Monetario Internacional queda en un solo deudor, que es la Argentina. Entonces todo el resto dicen no. Y entonces acá interviene un factor, un sujeto, un actor fundamental que es Estados Unidos. Entonces, ¿por qué el resto del directorio apoyó? Pues dice, bueno, es Estados Unidos es el dueño del Fondo Monetario Internacional. Fíjate que la burocracia del fondo dice, che, mirá, está cerrando todos los financiamientos o está hablando de que no quiere saber nada con los organismos multilaterales, de la Organización Mundial de Comercio, la Organización Mundial de la Salud, el Acuerdo de París. Dice, che, a ver si nos toca a nosotros también. Entonces, bueno, el fondo, ¿qué quiere Estados Unidos? Que salgamos a apoyar, entonces sale a apoyarlo. Kristalina Georgieva para quedar bien con Estados Unidos, precisamente, porque el año pasado le renovaron el mandato. Sigue hasta el 2029. Dice, bueno, entonces sale a apoyar. Además, consulté a dos que conocen muchísimo a Kristalina Georgieva y conocen muchísimo el mundo interno del Fondo Monetario Internacional. Dice, Kristalina siempre es oficialista, es miedosa, quiere cuidar su cargo y además porque apoya lo que dice Estados Unidos. Entonces, acá para cerrar, me parece que es central. Esto es un acuerdo político. Ya está clarísimo. Entonces, para adelante, me parece fundamental las organizaciones sociales, políticas, económicas, que piensen más allá de estos estrechos márgenes que muestra la ortodoxia, es que si es un acuerdo político, también tiene que ser una negociación política. Claro. Cuando se tenga que sentar a negociar, que es muy difícil. Pero bueno, se van a tener que hacer cargo el resto de los países. Así como lo de Georgieva se pasó 10 pueblos, lo de Bessent, imagínenselo, el secretario del Tesoro es como el ministro de Economía de Estados Unidos. O sea, por ahora sigue siendo el más importante del mundo. Va a JP Morgan. JP Morgan es un fondo de inversión que tiene clientes que pueden invertir o no en la Argentina. Le dice, mirá, Milei va a permitir que inviertan los extranjeros, hasta ahora no se podía.
Y ahí se generan dudas. Le dice, sí, pero no sé si va a tener plata. Y él le dice, tranquilos, que si no le alcanza la plata porque el campo no liquida, la plata la ponemos nosotros, la pone Estados Unidos. Entonces, es una timba con garantía que se organizó. O sea, estamos siendo objetos, digo, somos ratoncitos que están probando con nosotros sí. de laboratorio. La garantía no es la de... Estados Unidos pone la plata, la garantía la pone Argentina y la garantía son recursos naturales. Ahí hay un parangón que hacía Alfredo con los 90 me parece muy interesante porque, claro, hay que revisitar la historia para más o menos estar avispados del presente, porque es una remake, puede ser a veces más patética, más berreta, pero no deja de ser una segunda parte. ¿Qué pasó en los 90 con las privatizaciones? Alfredo se va a acordar, y vos también, Roberto, porque la particularidad es que efectivamente, como cuenta Alfredo, eso se hizo bajo el paraguas de Nicholas Brady, Michel Caïn-Desius, un grupo de funcionarios de Estados Unidos que venían de una crisis de deuda en los 80 y para salir de esa crisis quisieron de hecho, llevaron a cabo un plan de cooptación de recursos de los países emergentes, lo que se llamaba entonces países emergentes, tercer mundo, llámenlo como quieran. Básicamente América Latina, que se habían endeudado fuerte durante las dictaduras. Entonces, en ese plan, el plan Brady, digamos, se exigía la enajenación de empresas estatales. Algunas con buen valor incluso operativo, y otras con valor estratégico. Ahora, ¿qué pasó con esas privatizaciones? Estados Unidos las pretendía para sí, pero no fueron a manos de empresas estadounidenses, fueron a manos de empresas europeas. Sí. ¿Por qué? Porque Estados Unidos en eso tiene una política de Estado que es el compliance. Es muy exigente en términos de la pulcritud de las operaciones económicas. No puede corromper. No puede corromper. No. Pues lo hace, pero si lo enganchan es complicado. Le pasó a IBM, que participó no de las privatizaciones, sino de las licitaciones en Argentina, con Banco Nación y con DGI, y terminó complicado IBM. El resto de las empresas fueron a manos de empresas españolas, que no tenía españolas, francesas, italianas, que sí podían corromper. Claro. Y corrompían. Esos fueron los 90. Gobierno que aprovechó una circunstancia geopolítica y aparte se sirvió de esos no así las multinacionales de servicios, sí los bancos. Exactamente, porque los bancos después participaron como intermediarios de esas operaciones de enajenación. Y entregaba los bonos de capitalización de deuda al comienzo para quedarse con las empresas. ¿Cuál es la diferencia con el presente? Sí son recursos estratégicos los que se están enajenando, no son empresas públicas, son recursos estratégicos y sí se los están quedando, por lo menos de lo que vimos hasta ahora, INSA, por ejemplo, capitales estadounidenses. Son no renovables, ¿no? Lo que también es cierto es que asume Trump y esa cuestión de que no podés corromper lo bajó. Exactamente, bajó el compliance. Entonces, Trump favorece que las empresas de Estados Unidos puedan operar de manera transnacional en los términos en los que muchas veces opera en América Latina. No estoy diciendo que esté bien, estoy diciendo que es lo que pasa. Y al mismo tiempo, la condición de Gruppi de Milei favorece que fluyan hacia donde no fluyeron en los 90. Esa es una diferencia fundamental porque el protectorado de Estados Unidos, como lo dice Estados Unidos, no es sobre recursos de terceros, es sobre recursos propios. Claro. Como lo dijo Laura Richardson y como lo dijo Georgieva, digamos, en el primera persona del plural. Y como anticipamos en el destape hace más de un mes, que era lo que estaban negociando por detrás del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Porque cuando todo el mundo estaba hablando, que estaban discutiendo si devaluaban a 1.400, todo eso en realidad era un paquete que ya estaba cerrado y que lo que pasaba era que Milei no lo aceptaba, porque tenía que salir del cepo y él no quería. Pero lo que estaban discutiendo eran todas estas condiciones por back channel, por canales que no son los oficiales, que no aparecen firmados en ninguno de los acuerdos. Imagínate lo que hay en esas cuestiones, si se quiere, no transparentes, si lo que aparece en la letra impresa del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es que no va a haber monotributo, que los jubilados se van a jubilar más tarde, que vamos a entregar los recursos. Es decir, imagínate todo lo que tienen que poner
No por escrito. Bueno, vos publicaste algunos de los negocios donde ya empezaron a correr a China la semana pasada, la nota de la semana pasada. Sí, claro. En el viaje a Italia se discutió mucho quiénes iban y por qué. Por un lado, Adorni, por otro lado, Bullrich, ¿no? Estaban en el ojo de la tormenta y Bullrich apareció haciendo turismo. Sí, bueno, se ve que tenía un ratito libre Patricia Bullrich, ministra de Seguridad Nacional, y se fue a tirar una monedita a la Fontana de Trevi, capaz que fue a pedir por el país, ojalá que haya sido así, y hoy lo contaban más temprano, no habrá consecuencias. El mismo Guillermo Franco, jefe de gabinete, dijo que esto no estaba previsto en el viaje y que obviamente de algún modo no correspondía. Lo particular de esto, Roberto, es que mientras Patricia Bullrich anda de paseo por la Fontana de Trevi, a un lugar que creo que no sé qué porcentaje mínimo de argentinos podrá haber conocido o podría, porque realmente es realmente imposible. La situación es que mientras está de viaje y sucede lo que contaba también Adrián, que tiene que ver con el Plan Güemes y con el operativo Roca, bueno, mientras tanto se viene un capítulo 2, podríamos decir, de aquella reunión de diputados y diputadas de La Libertad Avanza en Ezeiza con condenados por delitos de lesa humanidad, porque están desde el Servicio Penitenciario Federal bajo su órbita viendo la posibilidad de trasladar a 19 genocidas a la cárcel VIP de Campo de Mayo. Ajá. Estamos hablando entre estos 19, básicamente condenados por delitos de lesa humanidad, en lo que fue el circuito represivo Atlético Banco Olimpo, conocido como ABO, y la megacausa ESMA, es decir, el gobierno de Milei y, bueno, en este caso Bullrich, que salió tercera pero cogobierna, estarían promoviendo el traslado de estos 19 genocidas que incluyen, por ejemplo, a Alfredo Astiz, a una cárcel VIP de Campo de Mayo. ¿Qué tiene de VIP Campo de Mayo, entre otras cuestiones? Bueno, tiene cancha de tenis, tiene huerta, tiene quincho. No son las condiciones carcelarias comunes y, de hecho, el Ministerio Público Fiscal, que tiene una procuraduría especializada en crímenes de lesa humanidad, no lo considera en este caso como una unidad penitenciaria común. La diferencia, el mismo Ministerio Público Fiscal. En este momento tenemos en principio 61 detenidos en unidades penitenciarias, básicamente de lo que tiene que ver con las cárceles federales. ¿Cuál es la excusa para este traslado? La sobrepoblación carcelaria. ¿Resuelve el traslado de 19 genocidas el problema estructural de las cárceles? Seguro que no. No, efectivamente no. Sumado al problema que tenemos con las cárceles de la ciudad, ¿no? Están básicamente amparándose en esto. En principio, el informe que dio el Servicio Penitenciario Federal y que decíamos depende de Patricia Bullrich, pero tuvo la firma del director general del régimen correccional. Estamos hablando de Gabriel Esteban Aquino, quien solicita la autorización tanto del Tribunal Oral Federal número 2 y el número 5 de los tribunales de Comodoro Pi. Incluye, por ejemplo, decíamos, a Alfredo Astiz, pero también a Ricardo Miguel Cavallo, incluye también a Carlos Guillermo Suárez Mason, hijo, a Adolfo Donda, a Carlos Radice, también a Antonio Pernías, y varios de ellos, casualmente, en este caso, estuvieron en la reunión en Ezeiza con, entre otros, la diputada Lourdes Arrieta. Recordamos que esta reunión se hizo el año pasado, supuestamente con motivos humanitarios. Sin embargo, lo que se pudo saber después, porque algunas de las diputadas, entre ellas Arrieta, lo dijeron, había un plan de impunidad, había un proyecto de indulto, había una posibilidad de intentar mover fuerzas para dar esta libertad. De los 19 que podrían ser trasladados a Campo de Mayo, por ejemplo, tengo contabilizados al menos 6 que se reunieron con La Libertad Avanza para pedir esto. También hay que decir que ya la mayor cantidad de acusados o condenados por delitos de lesa humanidad, es decir, cumpliendo la preventiva o la condena, ya tienen el beneficio del arresto domiciliario. Esto sería, si se quiere, un paso más a sacarlos de la cárcel de Ezeiza y llevarlos a un lugar de absoluto privilegio. ¿Cuál es el reclamo? Bueno, la situación carcelaria no se va a resolver con la excusa de este traslado. Personas. Y por otro lado, ninguno de ellos hasta el momento, a casi 50 años de aquel golpe, ha dicho dónde están los nietos que siguen buscando a las abuelas, ni los miles de cuerpos que siguen desaparecidos. Mientras tanto, mientras Patricia Bullrich está en la Fontana de Trevi, el servicio penitenciario a su cargo promueve el traslado con condiciones de privilegio para 19 genocidas que todavía, decíamos, no han roto los pactos de silencio. Adrián, ¿hoy es el tema de los pasos en la provincia o mañana? No, el 7 de mayo es la fecha que se ha previsto para que se trate en la legislatura. Se postergó para la semana que viene.
Es el día que empieza el cónclave, va más o menos. Es el Tiene mismo el día, mismo ¿sabés qué tipo iba a ser? Porque es de noticia de rosca. ahora que se estableció esa fecha, el 7 de mayo, para el cónclave donde empiezan a rosquear. Quizás es más sencillo resolver el próximo Papa que la fecha de las elecciones digamos bonaerenses. que están a la altura de complejidad. Están a la altura de complejidad la rosca para elegir un nuevo Papa y la rosca para definir cómo se vota en la provincia de Buenos Aires. Dos detalles respecto a eso. Si el peronismo va separado, pierde desde ya. No. Hasta acá la decisión es que eso no ocurra, no va a haber una fractura. Sí sigue la pulseada respecto a los porcentajes de integración de listas. Bueno, o sea, todos quieren ¿de ponerse de cuál de acuerdo, las pero no se ponen de acuerdo en cómo ponerse de ¿De acuerdo. qué elecciones estás hablando? ¿La La provincia? provincia de Buenos elecciones, Aires, claro. La provincia de Buenos En Aires, realidad- las bonaerenses y las nacionales están en Parte fechas. del problema es que quieren Claro. negociar todo junto. Claro. No negociar primero lo bonaerense y después lo nacional, sino hacer ¿Quién? una negociación. ¿Quién? No, eso quiere el cristinismo. Eso quiere el Instituto ok. Patria y el Eso quiere masismo, y el Frente cristinismo Renovado. y el masismo. Y para eso se empiezan a menear nombres. Se habla de Catopodis como una prenda de unidad para encabezar la lista nacional. Si Ajá. es que Massa juega en la primera sección, donde naturalmente jugaría Catopodis en una elección provincial. Axel lanzó formalmente la campaña, si se quiere, por lo menos cuál será el eje de la campaña en la provincia de Buenos Aires, apuntando a la nación y su responsabilidad en el desfinanciamiento tanto de la provincia como de los municipios, es decir, una campaña local, pero mirando lo nacional. Vi un video en Twitter donde ayer anoche en La Nación Más acusaban a Axel Kicillof de no hacer obra pública. Bueno, Lo sacaron pero a la obra pública. es la campaña que el propio Kicillof inició la semana pasada cuando a los 500 días del gobierno de Milei justamente Claro. hizo foco en la obra Son pública. programas que detenida. dedican el 50% del tiempo a hablar bien de Milei y el otro 50% a hablar mal de los críticos de Milei. Bueno, Lo pero que vamos elegí a- otra cosa, pro Sí. obra pública, Ahora, dejate ojo joder. que lo sí, que vamos a ver saco esta todo. semana es la hiperactivación de la campaña en la ciudad de Buenos Aires, porque el 18 de mayo se vota en la ciudad de Buenos Aires. Dependerá del cronograma, cómo quede el cronograma electoral de la provincia de Buenos Aires, si pasa a ser gravitante para la provincia de Buenos Aires lo que ocurre el 18 en la ciudad. Porque Claro, el claro. cronograma como está hoy cierra listas el 14 de mayo, como está hoy. ¿No? Porque todavía hay paso en la provincia de Buenos Aires. Claro. Todavía hay paso. suspendieron, sí. Si se suspenden las pasos, ya no pasa a ser tan gravitante lo que ocurre. Perdón, pasa a ser muy gravitante lo que ocurre el 18 para el cierre de las listas en la provincia. ¿Por qué? Y porque la Libertad Avanza y el PRO están mirando lo que pasa en la ciudad para ver si conforman una alianza en la provincia de Buenos claro. Aires. O sea, si Macri sale tercero en la ciudad, ya está, perdió todo Claro. tipo de negociación. Entonces, y qué sé el yo. cronograma Si saca un buen electoral resultado. hoy apura un acuerdo Yo que digo, Macri no quiere en Yo provincia de veo Buenos esas Aires. encuestas de la ciudad y la verdad que no creo nada. No. Son 10 distintos, es muy. ¿Y son cómo dos, se, ¿viste? ¿Cómo se vota? Perdón, digamos. es Electrónico. En la ciudad de Boleta Buenos única Aires. electrónica en la pero la ciudad. boleta única electrónica, perdón. Sí. Este es un servicio a la comunidad. O vos vas a ir a una máquina y ahí Sí. te va a aparecer los colores y los nombres. Sí. ¿Y cómo los marcás? Apretás Bueno, la Ya, ya pantalla. tuvimos, ¿te acordás que salió muy bien en la ciudad de Buenos Aires? Pantalla táctil. Pero para Pero eso un está en desastre. discusión y Es lo táctil. impugnaron. Es el mismo sistema que se utilizó en 2015 cuando Larreta le ganó a Lustó y que se utilizó en conjunto con la boleta de papel en esa elección No en lo la que den por Bullrich cerrado, estuvo 20 minutos tratando de votar. No lo den por cerrado porque está impugnado. El sistema se hizo el otro día un Ah, simulacro, acá. claro, se Ah. hizo un simulacro donde los candidatos aparecían random. ¿Qué quiere decir? Claro, vos vas a la máquina, cuando tenés tantos candidatos, se privilegia. No entran. No, que se privilegia en la visualización a algunos candidatos Claro. primeros y otros Qué después. trucho. Bueno, eso es lo que dijo Larreta. Mira, está. Sí, dijo, sí, eso dijo. Y, porque claro, ¿quién controla el random? Es como cuando sorteaban quién juzgaba a Cristina, ¿te acordás? Es la boleta caída. Siempre salía Bonadío. Para que seamos buenos entre nosotros. Con el sistema tradicional eso pasaba, que los fiscales más pillos lograban poner sus boletas en un lugar más bueno, visible que otro. bueno, Pero ahí lo que pero- había era que en cada aula, ahí sí había un random Había. porque se distribuía eso en miles de aulas. Acá tenés un solo algoritmo que va a controlar todas las Sí, pantallas. supongamos que es un algoritmo. centralizadamente. Supongamos que es un algoritmo que aplica un random, de lo que decían. Es como el algoritmo que cuando vos entras a YouTube te ofrece TN todo el día. Claro, todo el día. exactamente. Y vos decís, mirá TN cuánta Y gente ojo, vende. porque Si la te ofrece gente- nada más que TN. Son 17 candidatos.
candidato. La gente no va a estar 2 ¿Y horas. quién aparecía primero? ¿Quiénes son los En primeros? el simulacro del random funcionaba A un ver, violín. A ver. Aparecía mucho marra. Ajá. Mucho marra. Interés del gobierno de la ciudad, que el voto libertario vaya a Marra y no vaya a Dorni. Claro. Entonces aparecía mucho Marra, aparecía nada Larreta. Aparecía nada, significa que no aparecía entre las primeras visualizaciones, aparecían después. Santoro... Estás guiando nuestras sospechas, Murano. No, yo estoy contando lo que pasó y fue impugnado judicialmente. Ajá. Porque, bueno... Por la reta. Pero que puede ser después. Por la reta, exactamente. Puede ser por papel, se puede Por la llevar a reta, que fue el que lo papel. impulsó cuando era No jefe de está gobierno. impugnada la boleta El algoritmo electrónica, está está impugnado el sistema random. Entonces ahora estaban viendo si podían entrar los 17 en una misma visualización. Olvídate, yo que uso Con lente. lupa, bueno, Claro, está bien. Si hacemos silencio, pero escuchamos a Ari Lijalat diciendo hablo yo, paso un tren. Porque está hace una década Ari advirtiendo que este sistema no funciona. Ari le hizo la nota a Lustó, donde Lustó prácticamente dijo así, Sí. la verdad que me cagaron. Lo dijo, sí. Hay cosas Pero más que importantes, decidió dijo. que Pero decidió- pasa la subió el avión página, a vos podés Washington. pasar la página porque, digamos, no sé, No aparece el podés pasar la 6 página. y tiene. No está acá el que quiero. Claro, pero Paso vos una tenés página. que, primero, tenés Dejate que llegar joder. sabiendo qué es lo que querés, cosa que no pasa siempre cuando la gente va a votar. Claro. Sí. No todo el mundo va con el voto ya consolidado al momento de votar. Claro. Después tenés que conocer toda la oferta. Son 17. Vos hablabas de encuestas. Nos puede servir también para ver cuántos son y quiénes son Ajá. las encuestas, porque así los damos a conocer, o sea que estamos. A mí en general hoy me parecen más truchas que nunca. Recuerden que todas las elecciones pasadas fallaron. Sí. Sí. Recuerden la parte, lo de Macri fue maravilloso. ¿Se acuerdan que Macri llegó empatando +1, -1 y perdió por 16 en esa Sí, paso? claro. Sí. ¿Y Vidal? O si pensábamos que Y estábamos Vidal frente a un perdió por- gobierno fuerte y estábamos frente a un gobierno destruido. Vidal era la planadora electoral que había venido a cambiar la democracia argentina, se comió una goleada La contra recibieron. Axel Eso Kicillof. también habla de la visualización de los empresarios que la querían La como querían de candidata candidata a Vidal. presidente. La tienen carísima los No, la empresarios tienen re argentinos, clara. sí, sí. Bueno, placa 5, mirá, porque esta placa es una encuesta de proyección que marca un escenario electoral, pero lo importante es que vean todos los candidatos que hay, digamos, ¿no? Impresionante. Esos son todos los candidatos. Yo no los logro ver acá, la verdad. Santoro Santoro, primero, Adorni, 23, No, eso dice. sí, Santoro, Adorni, Los Penato, Larreta, Marra, Oliveto, Biasi, Abal Medina, Kim, Peretta, Levi, Peretta. Caruso Bueno, Lombardi, Yamil Santoro, María Eva Kutsovitis, Pero, jódeme, Federico ¿quién es Winocur, Peretta? Perdón, No, con todo Peretta está- respeto. y el Miriam No, Peretta Valdivian. está haciendo un despliegue. Pero ¿por qué él va a votar el electoral. 3%? ¿Quién Pero puede decir ese que es vota? Caruso Lombardi, el técnico El del técnico, fútbol. sí, el Caruso. candidato de Sago. Es el candidato de Pero Sago. es más conocido Caruso que Peretta. Sí, pero no. Con todo está- respeto. Marcel Está o bien. Peretta. Y después, Marcelo bueno, Peretta se llama. ahí termina la oferta. Marcelo Peretta. Marcelo Peretta. Marcelo Peretta. ¿No lo viste Es el nombre. en las Marcelo- lunetas de los No, colectivos? Peretta. Bueno, Dejate es un ¿Paulo empresario. Oliveto está libre? Pablo Oliveto libre y viva. Es la de todas las denuncias truchas. Todas las denuncias truchas pasan por ella. Ojo con el cabeza a cabeza Oliveto o Biasi, porque Oliveto es una de las que impulsaron las denuncias contra Biasi, que Ajá. terminaron con el procesamiento de Biasi por referirse al genocidio en Palestina, ¿no? Marcelo- Bueno, cuestión que... Y Marcel Kim es el candidato de Moreno bastante abajo. Lucille Levy, la Yo candidata... trato de ponerme en el lugar de una encuestadora, en serio, que tiene Sí. que hacer eso. No sé, alguna vez laburaron estadística. Es Sí. imposible eso, por favor. No se puede hacer. Si quieren con- Ni en pedo, si no este 3, el otro 3. ¿Qué vas a hacer? No se puede. Es difícil cuando hay 2 personas, un balotaje. Imagínate ahí. Bueno, le mandamos un saludo grande a los amigos de Proyección que hicieron esta encuesta y nos la cedieron No creo nada. para... pero, bueno, a lo de Proyección le viene yendo bastante bien. Cada uno banca su fuente. Y que además ni se fija lo que están todos abajo. ¿Hay algún límite para poder ingresar Un a la piso, legislatura o piso? El que Sí, saca se el supone 1,3. que si vos sacás- Caruso. Depende, es un sistema DON, depende de lo que saquen los primeros, pero en general con 3%, 3,5% de los votos aspirás a meter un representante. Es cierto que hay mucha distribución O sea acá. que Kim y Abal Medina no meten ninguno.
Lo que pasa es que hay que ver si efectivamente la cuenta da 3. Tradicionalmente, con un 3% se entiende que el primer candidato de la lista entra, pero Sobre todo- depende mucho de lo que saquen los Sí, primeros. Sobre todo en una elección donde el primero no va aparentemente No no está va a llegando. superar por mucho el 30 o no va a llegar al 30, es más probable Que que se se metan por distribuya más, abajo claro. más monobancas. Y Exactamente. Bueno, o cuenta propista se dice también en términos fiscales. Bueno, cuestión que... Pero monotributista. No sé, o es una mesa responsable de gente cripto. que habla de política con un soy señor responsable cripto. que hace un mix con los negocios. Puedo asegurar que en tu ausencia estaba más tranquilo, ¿eh? Es con ¿Sí? vos que se recarga. Sí, sí, sí. Escúchame, ¿es responsable y cripto por monto? No. Ah, no. por tributo. Sí, salvo que estés salta. subfacturando. Bueno, cuestión que lo interesante de esto, y lo vamos a maridar con una encuesta nacional, que son las encuestas quali. Yo en esas, ahora hablando en serio, confío un poco más, porque Ajá. son monitores, se hacen con personas a las que se les hace una serie de preguntas y funcionan más o menos de manera permanente con la misma metodología. Entonces, como se usa el mismo método siempre y más o menos funciona como monitor, a mí me resulta más confiable. Tiene que ver con comportamientos electorales, no con intención de voto. La intención de voto es volátil, ya lo hemos visto, es difícil de ocultar. El comportamiento es cómo la sociedad está percibiendo lo que pasa y cómo lo traduce en un comportamiento electoral. Fíjate la placa 6, donde dice ¿a qué espacio estarías dispuesto a elegir? Esto es a nivel ciudad, y fíjate que como espacio, la Libertad Avanza tiene buena taquilla en la ciudad de Buenos Aires. Como espacio, porque ahí aparece la figura de Milei, que no va a estar en la boleta. Y porque se suman los votos de Marra también. Claro, ahí. eso te iba a decir. Hay gente que todavía debe pensar que Marra está ahí adentro. Y porque se suman los votos de Marra. Entonces, como espacio la Libertad Avanza le gana a Unión por la Patria, que cuando veíamos recién, por nombre, Santoro le gana Y ahí en el PRO, Santoro también atrae votos que no son explícitamente Unión por y la ahí Patria. el PRO aparece en Larreta y Macri juntos, aparentemente. Y en el PRO aparecen Larreta y Macri juntos, y entonces ahí la pregunta es cómo se polarizan si va a haber o no una situación de polarización o no, como viene ocurriendo en todas las elecciones. En todas las elecciones se polariza. Acá lo que vemos son 3 tercios, digamos, ¿no? Y después otros espacios con menos intención de voto. Pasemos a la placa 7, porque en función de esto que estamos viendo es, ¿usted cambiaría su voto para que pierda el kirchnerismo? Porque esto es lo que va a definir la campaña. Claro. De hecho, ya lo empezamos a ver con los Penato diciendo que Adorni es candidato del kirchnerismo. Ustedes dirán, disparate absoluto. Pero lo dijo este fin de semana. Los Penato dijo, Adorni es el candidato del kirchnerismo porque quiere que el kirchnerismo le gane al PRO. Esa fue la campaña exótica. Ojalá los Penato fuera tan opositora en el Congreso como es en la campaña, No ¿no? importa la verdad, estamos hablando de una campaña Los electoral. Penato que no vota acá. En las campañas electorales como en la guerra, la ¿no? primera víctima es la verdad. No importa. ¿Cómo la que no verdad. vota acá? No vota acá. No, no Gracias, tiene buenas. dirección en capital. ¿Cómo? No tiene dirección en capital. No tiene domicilio en capital. O sea, no se va a autovotar. Pero eso, seamos buenos entre nosotros. Está bien, todo lo hace, Apliquemos pero no el seamos importa, pero votados. pará, pero eso ya ese es el límite. Está bien, Sos seamos buenos entre candidato y no nosotros porque no votás. sea cosa que una candidata de la tercera sección no se pueda votar a sí misma. Seamos buenos entre nosotros. Y sí, está Todavía mal. no sucedió. Por eso, Todavía pero- no Caruso sucedió. Lombardi tampoco. Los papeles ¿A dónde de hoy vive? son No estos. puede votar. La provincia. Lombardi. Tampoco. Lombardi. Hernán. Yo tengo el apuntador que me... Hernán Lombardi No. No, tampoco. Caruso. Ah, el Caruso. técnico. Caruso Lombardi. Ah, pero Caruso está bien. Vete, 4-4-2. Bueno, por favor, un segundo de la placa porque explico esto. Es muy interesante porque Lombardi, esto el del PRO. define la campaña. Mirá, define la campaña. Está en el sentimiento gorila en la ciudad, que está bastante consolidado en el tiempo, que la mitad, casi la mitad dice, y cambiaría el voto Claro. para votar en contra del Claro. kirchnerismo. Votaría a Frankenstein. Pero Claro. el efecto de esto es que las elecciones en la ciudad están funcionando como una especie de paso que va a reordenar la oferta para las elecciones de octubre. Es decir, esto que vos estás diciendo, lo que va a hacer es que en la política y en los que financian las campañas, miren los resultados de las elecciones de mayo para decidir Bueno. si en octubre van a bancar 1 o 2 candidatos por derecha. Eso es lo que está Si fuerzan asociado o no al una calendario asociación. de la provincia de Buenos Aires. Si se suspende las PASO el 7, para responder finalmente tu pregunta, si se suspende las PASO el 7 de mayo en provincia de Buenos Aires y se establece finalmente un cronograma electoral sin PASO, la definición de las listas en la provincia de Buenos Aires es post-elección en la ciudad. Y eso va a determinar si hay o no acuerdo entre el PRO y la Libertad Avanza en provincia. Acuerdo estructural
o si van los dirigentes cooptados con la Libertad Avanza, como dice Milei, Santilli, habrá que ver qué hace Ritondo, y va Macri y pinta un cono de amarillo en Avenida Crovara y saca 6 puntos. Porque si hace eso, Macri, y le saca 6 puntos a la Libertad Avanza, a la provincia de Buenos Aires, se puede dar el efecto randazo. Que le saque esos 6 puntos. La hizo perder a Cristina con Esteban Fíjate esta última Bullrich. encuesta que vos marcabas hoy a la mañana, donde vas a ver qué determinante pueden ser esos 6 puntos del PRO, y no lo estoy diciendo de manera aleatoria. Es la última, perdón, es la de Subán Córdoba, es la última placa a la que sumamos hace un ratito, que es esta. Esta encuesta de Subán Córdoba es nacional, pero las encuestas nacionales tienen el foco puesto en Provincia de Buenos Aires. Hay 10 millones de votos entre la primera y la tercera sección electoral en Provincia de Buenos Aires. Bueno, fíjate cómo viene subiendo por espacio político, Unión por la Patria es el celeste, y cómo viene cayendo la Libertad Avanza, que es el violeta. Y fíjate el amarillo ahí abajo, ¿cuánto tiene? 6. Bueno. Claro. O sea que sí tuvo costos para Milei todo esto. Y si esos 6 tienen candidato en Provincia de Buenos Aires... ¿Cuánto da eso? Perdón, yo no veo. No, vos tenés... hay un empate. Claro, hoy tenés un empate 34-34 entre la Libertad Avanza... Con la Libertad Avanza cayendo y Unión por la Patria subiendo. Ojo acá. Y con el PRO jugando. Y el PRO 6 afuera. 6 jugando por afuera. Hay un detalle más en este gráfico, que es que también al mismo tiempo la línea gris que está en el medio es los que no saben. Claro. Es decir, que los que se van de la Libertad Avanza no se vuelven indecisos. Se van a buscar otra, ya sea... vuelven al peronismo, ese famoso voto históricamente peronista del conurbano que apoyó a Milei en 2023, o en algún caso se irá, no sé, a la barra azul de abajo del peronismo federal, pero no se ve un aumento de los indecisos con la caída del oficialismo, y eso significa que los que confiaron en el oficialismo y se sienten defraudados están yendo rápidamente a buscar una opción superadora, y eso es un mensaje para la dirigencia peronista de que tiene que ponerse ya mismo a dar esa opción, porque si no va a buscar en otro lado. No se van a quedar mucho tiempo en la pileta de no sé qué hacer. Claro. Eso es lo que a mí me dice este gráfico, al menos. Claro. Bueno, ahí está entonces planteado el escenario electoral en la ciudad. Perdón, este es el escenario nacional. Nacional, pero que está directamente vinculado a lo que va a pasar el 18 de mayo. Antes tenemos 4 elecciones. 4 de mayo Salta, próximo fin de semana. 11 de mayo, 3 distritos. El único donde la Libertad Avanza podría tener un buen resultado colgado del oficialismo local es en Chaco. Claro. Y ahí también está la interna del oficialismo respecto a la estrategia electoral. Lule Menem, Martín Menem, Karina Milei, que quieren la estrategia de la emancipación, que haya violeta en todos lados. Naturalmente se factura distinto una lista propia que una lista compartida. Políticamente, sí. Sí, siempre hablamos de política. Se factura distinto porque una cosa es conseguir sponsors para una campaña que manejás vos directamente, y otra cosa es donde tenés que compartir los recursos de la campaña. Pero lo que vamos a ver son varias elecciones en donde va a haber derrota por parte del oficialismo, salvo en la que se colgó del gobierno de Chaco. Por lo menos de acá al 18. Vamos a ver qué pasa, o sea, cómo pueden ir bajando la inflación en los próximos meses. Hoy a la mañana hablé con un jefe de producto y él me decía, mira, yo te voy a decir una cosa, la verdad, ¿no? Hay parte que es responsabilidad de los empresarios también. Porque el tipo me dice, no, lo que pasa es que con esta volatilidad nosotros tenemos que poner los precios tarde o temprano, en el próximo mes tenemos que poner los precios en 1.400. Yo, bueno, muchachos, con ustedes es imposible. También, ¿no? Porque, pero si le pasa eso, le va a costar bajar. Ahí me están diciendo que la inflación de este mes va a estar en 3,4, una cosa así. Es alta. Él decía que iba a estar 1,5. Si le fuera bien y él logra bajar la inflación, de todas maneras le va a costar llegar a ese punto y medio que quería llegar. Y el tema es el deterioro de los ingresos frente a eso. Es decir, si los ingresos corrieran con la inflación, como pasaba en el kirchnerismo, es una cosa. Si vos lo tenés pisados los ingresos, bueno, va a llegar a una situación de deterioro más grande. Yo tiendo a pensar, en la gente que me rodea, no solo en los amigos, generalmente los amigos piensan más o menos como uno, sino en todo el entorno. Mucha gente se comunicó conmigo estos días. Yo no conozco a la gente que le cae bien Milei, no la conozco. La verdad que no la conozco.
porque hay gente que yo conozco que es derecha, que votó a Macri, qué sé yo, y que a este tipo le tiene miedo, odia la forma en que se comporta, se dan cuenta que es antidemocrático. A mí me cuesta encontrar ese 40% que dicen la mayoría de las encuestas que tiene Milei. Esta dice 34. Bueno, veremos. 34 es un poco más de los que lo votaron en las PASO y en la primera vuelta. Che, se termina el programa. Pero perdóname, Roberto, Sí. todo bárbaro. Digamos, todo esto es muy importante, pero el fin de semana pasó algo. Si bien acá hay hay dos representantes, pero por lo menos mencionalo. Me parece pero por lo menos hay que mencionarlo. Yo soy de Racing, no me importa. Maltratarme en este momento me parece Podrías haber avisado de Gago. Podrías haber avisado de Gago, ¿no? Soy de Racing, pero nada más. Digo, qué sé yo. A Gago encima. No sé yo. Más bostero que ayer y menos que mañana, señora. Tenemos que conseguir un director muchas gracias a todos y a todas, muchas gracias a los trabajadores del Destape, muchas gracias a las madres que por supuesto se comunicaron, a tantos queridos artistas, intelectuales, escritores, músicos que se han comunicado para solidarizarse. Gracias a la Universidad de Buenos Aires que se pronunció, a ADEPA, que nosotros no formamos parte y se pronunció, y a tanta gente que por ahí no son conocidos y que a uno le genera una gran alegría, que a veces son los mensajes más lindos. Y la verdad que me hizo bien, porque cuando te maltratan de un lado y te tratan bien del otro, bueno, eso te fortalece. Y ratificar que nada, que vamos a seguir haciendo nuestro laburo, volví lo antes posible, y nada va a cambiar de parte nuestra, nada va a cambiar. Ojalá sea suficiente, por lo menos para informar a la gente, no para que caiga. Yo al contrario, cuando Georgieva dijo que le preguntó a la CGT si el gobierno iba a caer o no iba a caer, yo dije que me parecía mal que hablen esos términos, porque si el 40% de la gente lo quiere a Milei, lo que vas a tener es un problemón político institucional. Es decir, estoy en contra de eso. Ahora, eso no quiere decir que diga que todo este sistema es un sistema de saqueo, de robo, y que lo que viene es un abuso sobre los laburantes en los próximos años, que ni te digo. Si estos tipos ganan las elecciones, van por la reforma laboral, van por la reforma previsional, se acabó el monotributista, y van a poner el dólar que corresponde, supongo, después de las elecciones. Y te vas a encontrar con una situación desastrosa y fuiste engañado. ¿Por qué puedes ser engañado? Porque cuesta mucho equiparar las voces nuestras, las voces independientes, de las voces que no son independientes, que son parte del proyecto. Ellos se llaman independientes, pero son parte del proyecto. Y la verdad que nosotros en el Destape no estamos atados a ningún proyecto. El proyecto es el proyecto del Destape. En todo caso, defendemos al campo popular, defendemos a los trabajadores, defendemos la dignidad de los trabajadores, el salario de los trabajadores, la mesa de los argentinos. Bueno, eso es lo que no toleran. Me pasó durante todo el macrismo, durante los 4 años, que me echaron, me censuraron, me persiguieron, y me vuelve a pasar ahora. Y bueno, en el fondo es un orgullo. ¿Qué querés que te diga? Si me odian esos tipos, y debo estar haciendo las cosas bien. Un abrazo a todos y a todas, los quiero y me hace muy bien el afecto que me dan. Chao. En cada historia, en cada noticia, estamos ahí para contártelo.